Bien. Buenas noches entonces a todos, bienvenidos a nuestra clase. El día de hoy tenemos programada la unidad número 1. ¿Ya? Vamos a avanzar, vamos a seguir de estas láminas. Aquí están. Y me confirman por favor si ya aparece la lámina. Ya, Listen, ya aparece. Aparece. Bien, gracias. Sí, Listen. Muy bien, entonces ya han conformado sus grupos, me imagino que ya han hablado del tema que van a hacer la investigación. A eso ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Un tema que sea medible, ya que pueda aplicarse la estadística. Para ello necesitamos que el tema tenga mucha información para recolectar, ¿no? No tan social, no tan económico, o sea, no tanto del área de las ciencias sociales, ¿no? Sino algo más numérico que pueda recabarse información para poder hacer aplicación de estadística. ¿Ya? Eso ustedes tienen que ponerse de acuerdo en el grupo que han conformado y van a pasarme su tema más adelante. ¿Ya? Y si no lo han pensado todavía, no pasa nada. Todavía tienen tiempo, pero no se dejen pisar, no van a avanzar. No van a avanzar a lo último, si es lo que están esperando, ¿no? No van a poder terminarlo. Así que mejor desde ahora pónganse las pilas, chicos. Bien. El día de hoy tenemos el avance planificado de las nociones básicas de la estadística, ¿ya? Vamos a ver si es que han hecho su cuestionario. Esto va a ser fácil para ustedes. ¿Ya? ¿Qué son las nociones básicas? ¿No? Son los conceptos o preceptos básicos que ustedes deberían conocer para recién comenzar a aplicar estadística, ¿ya? Hablar en términos más estadísticos, es decir, más relacionados a la materia, ¿no? Y cuando ustedes se encuentren con material de estadística, no les sea algo extraño, ¿no? De lo que se está hablando. Entonces, estos preceptos los vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a comenzar con la definición de estadística. A ver, Romanet, por favor, ayúdenos con la definición. Buenas noches. ¿Se escucha, Lisen? Sí, se escucha bien. Ya. Definimos la estadística como la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para recopilar, organizar, clasificar, agrupar, presentar y analizar datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas. Bien, muchas gracias, Romanet. Bien, esto es la estadística entonces, ¿no? Una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, ¿ya? Es decir, diferentes formas de hacer las cosas, ¿ya? Nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para lo siguiente, ¿ya? Esto tienen que tomar muy en cuenta porque esto es lo que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿ya? ¿Para qué hacemos estadística? Primero, para recopilar, es decir, lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar es... No creo que alguien habló. Ya, lo que tienen que hacer en primer lugar es recopilar, es decir, agrupar la información. ¿Ya? Es ir y encontrar la información, lo que se denomina información primaria, ¿no? De primera mano. Tienen que ir y recabar información de diferentes lugares. ¿Para qué? Para el segundo punto, ¿no? Para organizar esa información. Entonces, una vez que ustedes recopilan información de la gente, de la calle o de su población, lo que tienen que hacer es organizarlo, ¿no? Es decir, lo van a clasificar, lo van a agrupar en función al tema que ustedes hayan escogido, ¿no? Y al objetivo que tenga su trabajo. Si su trabajo obviamente presentaba ciertos objetivos o ciertas finalidades, la clasificación y agrupación de la información va a estar en función a lo que ustedes deseaban encontrar, ¿no? O con la curiosidad que deseaban saciar haciendo la investigación estadística.
Bien, una vez organizada la información, pues lo que sigue sería presentarla, ¿no? Es decir, es lo que ustedes van a hacer conmigo cuando trabajen, cuando terminen su trabajo práctico, me lo van a presentar. Me imagino que por la distancia va a ser en formato PDF o en Word, ¿no? Si fuese clase presencial, tendrían que traérmelo en un documento, ¿no? Impreso, y presentárselo a la clase, ¿no? Y posteriormente se tiene que analizar. El cuarto punto es el más importante, ¿ya? Si es que no se analiza un trabajo, no hay la necesidad de hacer los 3 pasos anteriores. Ya, o sea, a mí de nada me sirve recopilar información, organizarlo, tabularlo bonito, ¿no? En cuadros, en gráficos, para luego guardarlo en mi librero, ¿no? Si es que yo o tal vez otra persona no analiza lo que yo hice, no sirve de nada, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es el ingreso promedio de mi barrio, ¿no? De los habitantes de mi barrio, de nada va a servir que yo vaya, pregunte casa por casa o haga una muestra representativa, luego ingrese los datos a la computadora, lo tabule y después lo guarde en una carpeta y lo mande ahí al olvido, ¿no? Ya no sirve de nada llegar hasta el tercer punto si es que yo no lo doy a conocer tal vez a aquellos que necesitan esa información, ¿no? Al presidente de barrio, la junta directiva, no sé. Ya, si ellos no tienen la información para luego analizarlo tal vez y poder ver, ¿no? Si es que hay familias que tienen mucha necesidad, poca necesidad, y luego interactuar con la alcaldía, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no llego al cuarto punto, que es el de analizar todo el trabajo que hice, no tiene sentido hacer el trabajo, ¿ya? No tiene sentido la estadística, ¿ya? En algún momento, alguien tiene que darle uso a lo que yo hago, ¿ya? Si no, no tiene razón. Entonces, hacemos estos 4 pasos, que son los que ustedes van a hacer con su trabajo, ¿ya? Analizar los datos con el fin de describirlos o de realizar generalizaciones válidas. Ya vamos a ver la diferencia entre describirlo y realizar una generalización en la siguiente lámina. Ya. Ahora hablemos de los tipos de estadística. ¿Ya? Y aquí vamos a ir ya delineando por cuál estadística o por cuál tipo de estadística nosotros nos vamos digamos, a orillar o a preferir, ¿no? Porque hay diferentes tipos. En sí son 2, la estadística descriptiva, ¿ya? Y la estadística inferencial. Veamos la diferencia entre las 2. Estadística descriptiva, a ver, Carlita, por favor, Carlita Martínez. Léanos el concepto de la estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Se denomina estadística descriptiva al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas y el análisis mediante algunos cálculos. Ya, gracias. Bien, entonces, la primera estadística o el primer tipo de estadística, la descriptiva, está más relacionado con la presentación de datos de cierto grupo que se está estudiando para poder dar a conocer la información mediante diferentes métodos, ¿no? Tablas o instrumentos, perdón, tablas, gráficos, ya realizando algunos cálculos y con una conclusión o interpretación de cada uno de los gráficos. Tal como lo ve aquí en la imagen de abajo, ¿no? La estadística descriptiva recolecta información para poder presentarlo a su público objetivo de una manera entendible, ¿no? Estadísticamente entendible. Como lo vemos en este cuadrito donde está el mouse, ¿no? Si es que yo quiero presentar la información de mi empresa sin ni siquiera leer el documento, yo puedo entender esto, ¿no? Crezco, decrezco, crezco, aquí tuve un bajón, aquí crecí un poquito, aquí tuve un bajón y aquí me estoy yendo al repunte, ¿no?
Entonces, vean, simplemente viendo el gráfico, y aquí obviamente tiene que haber un título, ¿no? Aquí puede ser ventas de la empresa según cada mes, ¿no? Según el mes de año, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Así sucesivamente. O tal vez las ganancias de la empresa según los meses del año, ¿no? Bien, eso es lo que hace la estadística descriptiva. Ahora, la inferencial, que es el segundo tipo de estadística, ¿no? Vamos a pedirle, a ver, Lady Roca, por favor, léanos el concepto. Estadística inferencial. Se denomina inferencia estadística al conjunto con los que se hacen la generalización o la inferencia sobre una población. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no, que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad, que es la probabilidad. Bien. En resumen, la estadística inferencial lo que hace es inferir, como lo dice su nombre, ¿no? De ahí su nombre de inferencial. ¿Qué significa inferir? A ver, ¿quién nos da el concepto de su cultura general? Y me imagino que... Deducir, deducir, licenciado. Bien, deducir, ¿no? Es algo que hacen mucho las mujeres, ¿no? Infieren, dice. Es decir, sacan algunas supuestas conclusiones en base a datos que tal vez no son tan representativos o no son para todos, ¿no? Es como cuando se encuentran malos hombres y luego dicen todos los hombres son iguales. Eso es inferir, ¿no? Bien, y la estadística inferencial lo que hace es, si desea conocer la información o un dato aproximado, por ejemplo, de una ciudad, no puede ir y preguntar a uno por uno, ¿no? Es decir, no podría ir, si yo quiero saber de Cochabamba, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Cochabamba? ¿Quién es cochabambino? Yo tengo familia cochala nomás. ¿Y sabe cuántos son allá? No mucho dicen porque que no vivo allá, hace años que no. Ya, supongamos que hay 1 millón de habitantes, vamos a suponer. Entonces, cualquier investigador no podría ir y preguntar uno por uno, ¿no? Se tardaría, bueno, muchísimos años preguntando habitante por habitante una información que desee recabar. Aparte de que hay personas que fallecen, otras personas que obviamente nacen, otros que pasan a la mayoría de edad y así sucesivamente, ¿no? Otros que se van de Cochabamba, otros que llegan a Cochabamba. Entonces, si es que yo quisiese preguntar uno por uno, se me hace muy complicado. Entonces, lo que hace es utilizar estadística inferencial. Es decir, elige subgrupos de Cochabamba. Por ejemplo, voy a ir y agarrar una muestra, es lo que se denomina muestra, que lo vamos a ver más adelante, de diferentes partes de Cochabamba, ¿no? Y en vez de preguntar a 1 millón, voy a preguntar a aproximadamente unos 300, 400 personas, ¿ya? De esa manera, obviamente la muestra debe ser representativa de la población y el resultado final tiene que poder ilustrar lo que piensa la población en general. ¿Se llega a entender el concepto o no? Sí, licenciado. Ya. Bien, espérenme un momentito, voy a hacer un ajuste acá.
Ya, bien, ahora sí, van a disculpar. Bien, entonces, para que no exista cualquier susceptibilidad de la información que se recolecta, y como obviamente la información que se recolecta de ciertos grupos de la población no es representativa para toda la población, ¿no? Es que se trabaja con medidas de confiabilidad, ¿ya? Es lo que se conoce como probabilidad. Entonces, se empiezan a hablar de términos como, por ejemplo, la información que se recolecta tiene un grado de confiabilidad del 90%, ¿no? 95%. Tiene un margen de error de un 3, 4, 5%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente se tiene un aproximado o se cree que sí es que se tiene un aproximado de lo que la población piensa, pero va a existir siempre alguna variación con la realidad, porque obviamente la información no es de toda la población, ¿no? La información es simplemente de ciertos grupos denominados muestras. Ya, vamos a ver, vamos a la siguiente lámina. Creo que aquí están los conceptos más claros. Ya. Y aquí cabe recalcar que la estadística descriptiva y la inferencial no son mutuamente excluyentes. Es decir, no es que nosotros al elegir una estadística vamos a dejar de lado la otra, ¿ya? Sino que las dos trabajan de la mano para poder dar información más verídica. Por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva. ¿Qué significa eso? Que no vamos a llegar a la estadística inferencial. Si ustedes van a llegar alguna vez a la universidad o están en la universidad y eligen una carrera que tenga que ver con ciencias económicas, donde se ve estadística, van a tocarse con las dos. Estadística descriptiva, que llevan un semestre entero, y estadística inferencial, que viene el siguiente semestre, ¿no? Otro semestre entero. Nosotros no vamos a entrar a la inferencial porque aquí se ve muchísimos cálculos, ¿ya? Y para ingresar a la estadística inferencial, primero deberíamos haber conocido a la estadística descriptiva. Entonces, en este módulo vamos a avanzar netamente estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con información de un grupo de estudio, luego vamos a aprender a hacer cuadros, a hacer gráficas, a interpretarlos, tal como veíamos en esta lámina, ¿no? Tal como decía aquí, vamos a hacer tablas, vamos a hacer gráficas y lo vamos a analizar mediante algunos cálculos que vamos a hacer. Bien. Ahora, población. Veamos el concepto de población. ¿Qué se entiende por población en estadística? Licenciado, una pregunta, tal vez antes de pasar a este punto. Claro, dígame. En nuestras investigaciones que nos dio el cuestionario, yo pude encontrar la estadística aplicada y la estadística matemática. Esto tampoco no tiene nada que ver con lo que vamos a avanzar ahorita. No. Estadística, a ver, ¿y lo tiene a mano los conceptos? Sí. A ver, estadística aplicada, ¿qué viene a ser? No. Estadística aplicada. Todavía esa parte no la tengo, Lice, solamente tengo estadística aplicada y matemática, pero me faltaba buscarlo el concepto, que eso me quedé ahí nomás, pero Dicen sí, buenas noches. Solamente está la estadística descriptiva y la estadística inferencial de lo que he buscado los conceptos. Dicen, a lo que yo leí en unos libros, la estadística matemática casi no va con la estadística de esta materia. Sí, pero el concepto de estadística matemática ¿lo tiene? Sí,
Ya, después lo vemos, no hay problema. Pasa que en sí la matemática está involucrada en los dos tipos de estadísticas, ¿no? Y lo que hemos visto son las dos grandes ramas, ¿no? Es como de la estadística principal, del concepto de estadística, se abren dos ramas, ¿no? Una es la descriptiva y otra es la inferencial. Ahora, dentro de ambas, la matemática es muy utilizada en los dos, ¿ya? Porque siempre se necesita hacer cálculos. En la inferencial, obviamente, la matemática es excesivamente fuerte, por ejemplo, muy cargosa, ¿ya? Porque hay que hacer cuadros, hay que hacer muchos cálculos, incluso con computadora, porque a veces es muy pesado los cálculos. Ya, pero vamos al concepto de población. Después, si es que lo encuentran los conceptos de las otras estadísticas, me avisan. Ya, ahora vamos a los conceptos. Léanoslos, por favor, Daisy, el concepto de población. En forma general, en estadística se denomina población a un conjunto de elementos que consiste de personas, objetos, etcétera, que contienen una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa, que se pueden medir en ellos. Por ejemplo, los empleados de una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado, unidad estadística, tiene muchas características a ser observadas, como por ejemplo, sexo, estado civil, lugar de procedencia, grado de introducción, etcétera. Características cualitativas o número de hijos, ingresos mensuales, etcétera. Características cuantitativas. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es población? La población para estadística es un poco diferente, ¿ya? Que lo que nosotros conocemos como población. Ahí está dado el concepto, ¿no? Normalmente la población somos todos, ¿no? Nosotros somos todas las personas de un determinado lugar, ¿ya? Población de Santa Cruz, población de Bolivia, población de América, ¿no? Entonces, eso es población. Pero en estadística, ¿ya? La población es un conjunto de elementos, ¿ya? Que pueden ser todo tipo de elementos. ¿Cuál es la condición para que un elemento sea parte de una población? Es que tenga una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Es decir, puede ser algo numérico o algo cualitativo. Por ejemplo, puede ser un color, ¿ya? Pero que dice que puede ser medible entre ellos, es decir, que se pueda medir. Ahora, no sé si se entiende. ¿Qué es una población? Lo vamos a resumir. En estadística, un conjunto de elementos que tienen por lo menos, dice, una variable en común. Por lo menos, ¿ya? Y que esa variable se pueda medir. Por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos de población, ¿no? Está el de los taxistas, pongamos, ¿ya? Si yo quisiera o desease conocer alguna información relacionada a los taxistas, pues mi población van a ser todas aquellas personas que trabajen en manejando su vehículo, ¿no? Su vehículo, su taxi. Entonces, todas las personas que manejen taxi o que sean taxistas van a ser mi población de estudio. Entonces, ¿cuál es la variable ahí? La variable que todos tienen en común es que todos son o que todos manejan un taxi. Ahora, ahí yo puedo cernir todavía, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber o quisiera hacer una investigación sobre los propietarios de taxi, ¿no? Entonces, ahí la cosa ya cambia. Ahí, en ese caso, las personas que son solo chofer, es decir, que no son dueños, ¿no? Que son solo los choferes, son excluidos de la población. Es decir, ellos ya no conforman parte de la población porque no tienen esa característica en común en comparación a los dueños, ¿no? Entonces ahí mi universo o mi población ya viene a ser más pequeña, ¿no? Solamente
los que son dueños van a ser parte de mi investigación. O también puede ser, si yo quisiera hacer una investigación sobre la renta de un taxi para aquellos dueños de vehículos que no trabajan con su vehículo, ¿no? Entonces ahí ya todavía se achica más mi población, porque ahí ingresarían todos los elementos que tienen un taxi, pero que no lo trabajan, sino que se lo dan a un chofer. ¿Ya? Entonces, así hay diferentes ejemplos de población, ¿no? Aquí podemos tener un abogado, un doctor, un enfermero, un ingeniero. Entonces, la población siempre va a ser un grupo de elementos que tengan una variable en común entre ellos, como mínimo, ¿ya? Y que esa variable sea medible. Ahora, ¿se entiende o no se entiende el concepto de población? A ver, quiero escucharlos. Si tienen alguna duda, me avisan. Y Licen, una pregunta, ¿cómo sería una variable no medible? A ver, como por ejemplo, yo quisiera investigar cuánto ustedes aman a su corteja, ¿no? O a su cortejo. ¿Cómo medimos eso? A ver. Maribel dice, yo no tengo cortejo, pero si lo tuviese. De aquí a la luna. De aquí a la luna. Es que eso no es medible, pues, ¿no? A ver, a usted, Ezequiel, su corteja le puede decir que la ama un chingo, pero puede ser mentira, ¿no? ¿Cómo lo sabemos nosotros estadísticamente? Nadie lo sabe, ¿no? Entonces, esas son variables no medibles, por ejemplo, ¿ya? Listo, Licen. Hay muchos ejemplos, ¿no? La fe. Que no se pueden medir, ¿no ve, Licen? Claro, no se pueden medir esas variables. Y ahí entran muchas, la fe, el amor, todo lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, ¿no? Esos no son medibles. El dolor. El dolor, aunque hay el aire igual puede medirse según su pureza, ¿no? Y el dolor también, hay ciertas técnicas de medir el dolor, que el dolor emocional, ese no se mide, ¿no? Pero el dolor físico sí. Ay, caray. ¿Se entiende? Nos queda 8 minutos. Muy bien. Bien, entonces, ese es el concepto de población. Bien, aquí dice, por ejemplo, los empleados de una empresa en un día laborable constituyen una población en la que cada empleado tiene muchas características a ser observadas, como por ejemplo el sexo, el estado civil, el lugar de procedencia, grado de instrucción, etcétera. Esas son características cualitativas que tienen que ver con cualidades de la persona, o si no, el número de hijos, su ingreso, que esos son características cuantitativas. Ya vamos a ver más adelante la diferencia entre cualidad y cantidad, ¿ya? Porque cada una de esas variables tiene diferentes formas de trabajar. Bien, entonces eso es población. Ahora veamos qué es una muestra. Nos seguimos con la población. Vamos a hablar un poquito más de la población. A ver, Maribel, usted que está ahí, ya estábamos hablando de usted. Léanos el concepto, lo que ve en la lámina. Población, conceptos básicos de población. La población viene definida por la tarea o investigación estadística a realizarse. En ese sentido, la población consiste en un conjunto de datos estadísticos que se reúnen de acuerdo con la formación de una investigación estadística o con la definición de la población específica. Gracias, Licen. Bien, gracias a usted, Maribel. Importantísimo lo que leyó, ¿no? ¿Cómo yo sé cuál es mi población? Ustedes ya están comenzando o intentando planificar su trabajo final, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su población de estudio? Aquí dice que la población estará definida según el tema que ustedes escojan. A ver, ¿alguien ya escogió su tema de investigación? ¿Quiere compartirlo con nosotros? ¿Nadie? Bueno, o no lo escogieron o les da vergüenza.
A ver, ¿quién está hablando? Da vergüenza. Hasta el final de la clase dicen. No, era para poner ejemplo ahorita, ¿no? Ya, vamos a colocar ejemplos ficticios. A ver, por ejemplo, si yo quisiera saber, si mi trabajo fuera sobre el gasto mensual de estudiantes de la Universidad Simón, San Simón es la de Sucre, ¿no? En almuerzo, entonces mi población de estudio van a ser los estudiantes activos de la Universidad San Simón, ¿no? Ese es mi universo. ¿Cuál es la variable que tienen en común? Que todos son estudiantes de esa universidad. ¿Ya? Ahí la edad no es muy importante, ¿no? Unos son mayores, otros son menores, pero la variable en común es que todos serían estudiantes de esa universidad. Si es que yo tengo 22 años y vivo al frente de la universidad, ¿ya? Y voy a comer a la universidad porque vivo al frente, ¿no? Y gasto un montón de dinero comiendo en la universidad porque la señora vende rico, ¿ya? ¿Llego a ser parte de esa población o no? No. No, ¿verdad? No. Ya, por más que mi trabajo de investigación sea sobre conocer cuánto gastan los estudiantes en el almuerzo dentro de la universidad, ya, las personas que vengan de afuera, que no sean estudiantes, no están dentro de su población de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Obviamente porque los estudiantes tienen un cierto rango económico, ¿no? Tienen limitaciones. Y tal vez los que vienen de afuera no tienen tantas limitaciones económicas, ¿no? Pueden ser que ellos sean muy adinerados o tengan la dicha de comprar lo más caro, ¿no? Entonces ellos podrían alterar mi resultado. Uy, mi batería se va a acabar. Ya, ellos podrían alterar mi resultado, ¿no? Y me va a mostrar dato o información falsa. Bien, eso es muy importante entonces, ¿no? Para que ustedes definan su población de estudio. Ahora, aquí un paréntesis. Es mejor que ustedes ya vayan investigando, definiendo su tema de investigación y me van a decir quién es su población de estudio, ya para que lo corrijamos nosotros en el camino y no lleguemos hasta el final, ¿no? Al final y recién decirle que estaba mal, ¿no? Mejor es que ya la siguiente clase sí me vayan medio que presentando algo, ¿no? Y si quieren por privado para que no tengan vergüencita. Bien, vamos con los tipos de población. ¿Ya? La población de una investigación puede ser de dos clases, finita o infinita. En función a qué está la población o el tipo de población, ya está en función al número de elementos que lo componen, ¿ya? Entonces, la población es finita si tiene un número finito de elementos, ¿no? Es decir, si tiene un número que sea contable. Si es que nos vamos al caso de la universidad, de los estudiantes de la universidad, esa población es finita, ¿no? Porque existe el registro de cuántas personas conforman a la población estudiantil. Pueden ser 20.000, 15.000 o 10.000, ¿no? Pero lo cierto es que hay un número finito de estudiantes. Caso contrario, dice, la población sería infinita. ¿Ya? Eso es en la teoría. Pero en la práctica, ¿ya? En la práctica, una población que se considera finita, pero que tiene un número grande de elementos, se considera población infinita. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el nivel de salubridad de los peces que se encuentran en el Océano Pacífico. Por más de que los peces son una población finita, ¿no? Sabemos que los peces no son infinitos. Al final, por más de que sea grande el número de peces, se puede contar, ¿no? Es decir, tiene un número exacto. Pero estadísticamente, como no vamos a decir, ¿no?, que en el Océano Pacífico hay 300.852.422 peces, ¿no? Entonces, como la cantidad es muy grande, la consideramos como población infinita. Ya, eso es en la práctica estadísticamente.
Ya, nos queda un minutito. Bien, esto vamos a darlo a la vuelta nomás para que no se nos corte, ¿ya? Vamos a entrar al concepto de muestra, ya, pero esto, como les digo, al volver de nuestro receso.